En el estado de Florida hay en estos momentos mucha incertidumbre. Incertidumbre sobre todo en la comunidad de inmigrantes ante lo que es la imposición de decisiones desde el punto de vista inmigratorio. Recordemos que se ha establecido a través de la legislatura en Tallahassee un control de apoyo y de coordinación entre los departamentos de policía municipales y condales para que establezcan relaciones, así como también con el Estado, con agencias federales de ICE. Esto ha generado sin duda una constante reacción a favor y en contra. Republicanos aseguran que se trata de una colaboración que se ha venido ejecutando de una manera continua durante varios años. No existe una política santuario establecida como en otros estados. Ellos argumentan que ahora se tiene que cumplir la ley, así sea dolorosa. No obstante, activistas a favor de las libertades civiles acuñan también que puede generar temor en la comunidad. Hemos visto cómo universidades incluso se han plegado a que sus departamentos de policía apliquen este tipo de funciones que son migratorias. ¿Qué opina en este caso organizaciones que están encargadas de velar por el cumplimiento de las libertades civiles? Vamos a hablar con un representante de una de ellas, Thomas Kennedy. Él es vocero de la Coalición de Inmigrantes de Florida. Está conectado con nosotros por la vía digital. La Universidad Internacional de Florida. Tenemos también la Universidad Atlántica. Tenemos diversas estaciones de policía en ciudades del estado de Florida que han dicho: vamos a trabajar en coordinación con ICE, vamos a recibir el entrenamiento. Ellos dicen que no tienen dinero y que tienen que esperar que la instancia federal les dé el dinero y que tienen que cumplir la ley. ¿Cómo ven esto en la coalición? Tomás, bienvenido. Bueno, y muchas gracias por la invitación, Pernalete, como siempre. Primero de todo, la función de la policía es asegurar que nuestras comunidades estén seguras, ¿no? Si los policías quisieran ser agentes de inmigración, se convertirían en agentes de inmigración, pero no, querían ser policías, por eso son policías. Lo otro que quiero decir es que la ley estatal requiere que condados que operan una cárcel entren en estos contratos con ICE, que se llaman 287G, y esto es bajo la estatuta 98.11. El oyente puede ir y fijarse si quiere el mismo. Las ciudades, las municipalidades que no tienen una cárcel, y especialmente las universidades públicas que le están diciendo a la gente que ellos están requeridos en hacer esto, están o mintiendo o no entienden la ley, o las dos. Pero ellos lo pueden hacer. Pueden optar a hacerlo porque tal vez piensan que es la mejor opción. Pero que están requeridos a hacerlo es mentira. No lo están requeridos a hacer por la ley. Y lo otro que quiero decir es que esto engendra un montón de problemas civiles. Y no sé si viste la noticia, Pernalete, pero ayer nosotros ayudamos a liberar a un ciudadano estadounidense Sí. nacido acá en Georgia, que fue arrestado por la patrulla de carreteras acá en la Florida, es una de estas agencias que firmó estos contratos para colaborar con operaciones de enforzamiento de inmigración. Arrestaron a este ciudadano americano, lo tuvieron bajo un detainer de ICE más de 24 horas y lo tuvieron que liberar después de que se armó un escándalo público, aunque no lo querían hacer. Y lo arrestaron bajo una ley que se pasó acá en la Florida, que dice que las personas indocumentadas no pueden entrar al Estado bajo pena criminal. Nosotros demandamos y una jueza federal le puso un enjoyment a la ley. No se puede reforzar. Y le pusieron cargos criminales bajo esta ley igual, contra la orden de un juez, a un ciudadano americano que no tendría que haber ni siquiera estado eh, eh, bajo el código criminal de esta ley. Ahora, Tomás, estos momentos, ayer cuando conversamos previamente para coordinar el encuentro de hoy, yo pensaba, me preguntaba, si es un ciudadano estadounidense, ¿a dónde pretendían deportar a este sujeto, a este hombre? Es decir, ¿para dónde se lo iban a llevar si es nacido acá en Estados Unidos? Bueno, es una muy buena pregunta. Hemos visto que han deportado a
a personas de no nacionalidad, por ejemplo, a México, a Panamá, pero también a El Salvador, a la cárcel de Cicot. Gente que no tiene cargos criminales o antecedentes criminales algunos, gente que la misma administración de Trump admite que lo han mandado ahí por un error burocrático. Entonces, esa era nuestra pregunta en realidad. ¿Y por qué realmente nos apuramos en sacar a esta persona lo antes posible de la custodia de ICE? Porque era, ¿a dónde van a mandar a esta persona? O sea, él es de etnicidad mexicana, pero como te digo, él nació acá, tiene un certificado de nacimiento, un acta de nacimiento estadounidense. Es más, cuando estuvo en la cárcel ayer, en su apariencia bajo la jueza del condado, la jueza del condado afirmó después de ver su acta de nacimiento, sí, efectivamente, este es un ciudadano americano, le quitó el cargo criminal bajo esta ley, que ni siquiera se puede enforzar ahora, como te digo, bajo orden de una jueza federal, pero le dijo, no es bajo mi jurisdicción sacarle el hold de ICE, que me parece absurdo, porque esta persona tiene derechos bajo la cuarta enmienda de la Constitución y los ciudadanos americanos no caen bajo jurisdicción de ICE. Pero bueno, ese es el país que vivimos ahora. Ahora, hay opciones legales para este ciudadano estadounidense, nacido en territorio estadounidense. Es decir, puede tomar algún tipo de acción de conseguir quizás apoyo, porque sabemos que eso puede ser costoso. Claro, bueno, nosotros lo que hicimos ayer es conectarlo con abogados que lo ayudaron con la causa criminal, es decir, sacarle este cargo y sacarle el hold de ICE. Y ahora él está libre, devuelto en Georgia. Pero ahora ellos pueden, si optan eso, y es decisión de la familia, y yo creo que lo tendrían que hacer, poner una demanda civil. Y podrían poner una demanda civil contra ICE por haberle puesto el hold, contra la patrulla de autopistas de carretera acá en la Florida por haberlo arrestado bajo esta ley que no lo tendrían que haber arrestado, y contra el condado de Leon County por haberlo puesto bajo la jurisdicción de ICE cuando es un ciudadano americano. Y sí, puede conseguir un montón de dinero. Y este es el problema de estas leyes, más allá de lo humano y de la amenaza a nuestros derechos civiles, es también un cargo financiero para estos condados, para estas municipalidades, porque la primera vez que se terminaron este tipo de contratos entre la policía y las agencias de migración fue en el 2012, porque hubo un montón de demandas contra el uso de perfil racial para detener personas que eran ciudadanos o residentes permanentes bajo el custodio de ICE, efectivamente como pasó ayer. Ahora, ante todo este tipo de acciones también que hemos visto que van de una corte, vuelven, regresan con la apelación en función de TPS para distintas comunidades y también del parol humanitario. ¿Qué podemos resumir sobre esto que ha sido sin duda una situación que todavía no la comparo por la cantidad de inmigrantes impactados o personas impactadas? Quizás puede ser similar, pero la magnitud es mucho mayor. Lo comparo con lo que sucede con los Dreamers. Es decir, los Dreamers han pasado años en zozobra. Ahora pareciera que lo propio pueda suceder. Quizás los del parol tienen su tiempo contado, pero el TPS pareciera que puede verse amenazado de una manera similar, Tomás. Sí, claro, y es lo que jueces han dicho cuando juzgan contra la administración de Trump y las acciones para terminar estos programas, que lo hacen de forma discriminatoria, repentina, sin ningún tipo de, o sea, de consideración por estas familias y lo que significan sus vidas. O sea, estas son personas que tienen casas, que tienen mortgages, que tienen que pagar sus rentas, que tienen pagos mensuales para sus autos, que tienen carreras, pagos universitarios, pagan impuestos, trabajan, son parte integral de nuestra comunidad, y no solo el labor que aportan en el día a día, pero los compromisos financieros que tienen con otros miembros de nuestra comunidad. Como te digo, puede ser el banco que les dio una hipoteca, o puede ser la persona que les renta la casa, o lo que sea. Y es realmente algo que causa mucho malestar en nuestra comunidad, de repente sacarle el estatus migratorio, el permiso de trabajo y amenazar a deportar cientos de miles de personas de esta manera.
en nuestra comunidad. Tomás, en el estado de Florida, la actividad en la legislatura siempre pareciera, estamos acostumbrados durante los últimos años a encender las alertas. Vimos cómo comenzó quizás de manera previo a lo convencional, con una sesión llamada por parte del gobernador Ron DeSantis, donde le pusieron un stop. Le dijeron, gobernador, usted no es el que dicta las leyes, somos nosotros los legisladores, así que no nos va a imponer una agenda. Se encerraron en un cuarto, me imagino que allí discutieron, gritaron y bueno, ahora sí tienen quizás una mayor coordinación. ¿Sigue siendo amenazante la agenda que se está discutiendo en estos momentos? Tú que estás destacado ahorita ahí mismo precisamente en la capital del estado de Florida. Bueno, mira, yo soy independiente, no soy demócrata, pero definitivamente no soy republicano. No tengo mucho que coincido con los políticos de ese partido. Lo que te puedo decir es que creo que el liderazgo ahora de la Cámara de Representantes y el Senado de la Legislatura de la Florida está trabajando de una manera mucho más bipartidista y mucho más moderada que en otros años, y están ejerciendo su independencia como un brazo legislativo contra el brazo ejecutivo liderado por el gobernador de la Florida, que es un extremista total. Y la verdad que están, yo creo que trabajando de una forma mucho más responsable que otros años. Me parece un liderazgo 100 veces mejor de lo que hemos tenido en el pasado. Y acordate, o sea, este fue un estado que antes de que DeSantis sea gobernador, seguía siendo controlado completamente el Senado, la Cámara, la gobernatura por los republicanos. Pero como te digo, trabajaban de forma bipartidista para pasar leyes que tenían sentido y que de cierta manera crearon un estado bastante próspero. Y en los últimos años no hemos visto eso, ¿no? Hemos visto que han subido las rentas, hemos visto que han subido los precios de los seguros de propiedad, hemos visto que se ha puesto más cara vivir en el estado, tenemos inflación más alto que en el resto del país. Entonces, creo que hay algo que no se está haciendo bien en el estado y me parece excelente que la legislatura se está moderando y trabajando de forma más bipartidista. ¿A qué proyectos de ley hay que prestarle atención? Tomás, cuéntame. Bueno, creo que lo más peligroso para la persona cotidiana acá en el estado de la Florida es la reforma a los impuestos. O sea, el gobernador quiere eliminar todo impuesto de propiedades en el estado. Que bueno, una persona puede decir, wow, menos impuestos para mí, no voy a tener que pagar mis impuestos de propiedad. Pero uno también se tiene que acordar que nuestro estado, porque no tenemos un income tax, es totalmente dependiente sobre estos impuestos de propiedad para pagar servicios como el recolectamiento de la basura, la policía, los bomberos, las escuelas públicas, las carreteras. Entonces, en un momento en que estamos a punto de tener déficits del presupuesto del estado de la Florida, estamos en camino a un déficit, realmente necesitamos poder recolectar ese dinero, ¿no? Para poder seguir pagando estos servicios. Entonces, yo creo que la propuesta para eliminar los impuestos de propiedades es algo que a corto plazo es algo atractivo, pero en el futuro va a realmente ser muy destructivo para el gobierno estatal. ¿Cómo vemos a Florida en los próximos años? Porque cada vez converso con residentes del Estado del Sol y ven opacada mucho la esperanza en función de lo costoso que se ha convertido el vivir acá. Si antes era quizás un alivio dirigirse hacia comunidades que estaban en crecimiento, ahora los costos son elevados y nos damos cuenta atravesando los condados, donde hablamos con el vecino, vamos a una farmacia, hacemos una fila en el mercado y el reclamo es el mismo, suben los precios, la gasolina está elevándose, pareciera que todavía no se cumplen mucho las aspiraciones de esta administración. ¿Hay que esperar? Es una pregunta amplia para responder. Hay muchos problemas que son difíciles de resolver. El problema de seguro de propiedad acá en el estado, que tiene que ver mucho con
el tema de los huracanes, ¿no? Y del clima extremo en el estado. Eso va a ser muy difícil de resolver porque la realidad es que fiscalmente no tiene mucho sentido para que una compañía de seguros de propiedad opere en el estado de la Florida. Van a operar a pérdida de dinero. Lo otro que te puedo decir es que los precios de las propiedades están bajando poco a poco en el estado porque la gente se está yendo de la Florida y han construido un montón de viviendas en múltiples áreas del estado, pero baja muy de poco a poco y hemos visto que, o sea, por ejemplo, en Miami creo que bajó 8% en los últimos meses, pero en los últimos años ha subido 40, 50%, ¿no? Entonces, los salarios no han subido con los precios de las propiedades, de las rentas. Entonces, sí, y no creo que la legislatura y la administración del gobernador han presentado realmente soluciones que abarcan el problema. Y lo otro que te puedo decir es que las políticas económicas de la administración de Trump son altamente destructivas para el estado de la Florida. Mira, en 1992 el estado producía 240 millones de cajas de naranjas anualmente. Estos últimos años estamos produciendo en promedio 12 millones de cajas de naranja. Y eso es por los huracanes, porque realmente para los que cosechan, los que tienen estas tierras, fiscalmente les hace mucho más sentido vendérsela a un developer que va a construir un barrio residencial que tener que lidiar con cosechar y vender esos productos. Y otra cosa, con esta cosa de los aranceles, ¿sabes quién es el consumidor de naranjas, uno de los consumidores de naranjas más grandes de la Florida? Canadá. Ellos importan un montón de naranjas de nuestro estado. ¿Y a quién le acabamos de incluir en esta guerra económica? A Canadá, poniéndole aranceles. Entonces ellos dijeron, ok, no vamos a comprar ni whisky, ni naranjas, ni otros productos que se producen acá en el estado de la Florida. Entonces eso está golpeando el sector agricultor de nuestro estado gravemente. Tomás, muchísimas gracias. Gracias por resumirnos lo que ha sido el desarrollo durante los últimos días en la legislatura con estos debates que van a continuar y que sin duda van a acaparar la atención acá, sobre todo de quienes estamos atentos a la política en el estado, un estado muy hermoso, pero también golpeado por la economía y también por el miedo de parte de inmigrantes que en estos momentos no se sienten seguros de permanecer o transitar en este bello estado. Un gran abrazo a la distancia, saludos en casa. Abrazo, hablamos. Seguro Gracias. que sí, seguro. Conversamos con Tomás Kennedy, él es vocero de la Coalición de Inmigrantes de Florida. Estaba conectado con nosotros por la vía digital desde Tallahassee, la capital del estado.